con esa posibilidad que se dio de preguntar, de elaborar de otros asuntos y trabajar como en diferentes direcciones. Entonces, yo espero que hoy sigamos con ese talante, con ese tono de conversación y de elaboración y incluso de poder enfrentar algunas de las preguntas que tenemos ya con nuestro proyecto de investigación y cosas por el estilo. Voy a empezar como... ¿Aló? Bueno, voy a empezar por ahí con una especie de pequeña síntesis de lo que hicimos ayer, de lo que abordamos ayer, como para que eso esté sobre el tapete y podamos seguir más adelante. Empezamos ayer diciendo que este seminario iba a abordar la investigación desde los estudios culturales, lo que significa que esa es como la marcación de la conversación que tenemos en este seminario. Son los estudios culturales, cómo se hace investigación desde estudios culturales, pero eso no significa que sea la única forma de hacer investigación, ni que pensemos que todo el mundo debería hacer esta forma de investigar. Es una manera de trabajar muy particular dentro de un proyecto intelectual y político que se conoce como estudios culturales. Ayer empezamos hablando de unos rasgos, criterios que definen estudios culturales y que lo diferencian de estudios sobre la cultura, que es como su enfoque transdisciplinario, su vocación política, una particular concepción de cultura, y abordamos un poquito lo que lo que hemos llamado el contextualismo radical. Eso hace que ese campo sea diferente, sea específico de otros campos y de otras maneras incluso de abordar la cultura. La antropología cultural es una forma de abordar la cultura, la sociología, la gestión cultural, todo esto que son como caminos, rutas diferenciadas de lo que puede significar la ruta o el camino de los estudios culturales. Además, ayer hablamos como nos metimos en cómo concibe la investigación de estudios culturales y empezamos planteando que estudios culturales se diferencia de esas nociones de investigación que suponen la investigación como algo objetivo, entendido el objetivo como la cancelación del sujeto. Nosotros hablábamos de que en estudios culturales entendemos la investigación implicando al sujeto mismo, al sujeto de diferentes maneras. Por ahí alguien preguntaba si era el sujeto gramatical o el sujeto, digamos, como locus, como posición de sujeto y procesos de subjetivación. Entonces dijimos que ambos los incluían. Entonces nuestra noción de investigación es una noción que no borra al sujeto, no quiere borrar al sujeto, sino que implica al sujeto y no a cualquier sujeto, sino que nos implica como sujeto, ¿cierto? Ese es como uno de los primeros puntos y dijimos que esa manera de entender la investigación era más objetiva, más rigurosa que aquellas que quieren borrar al sujeto, porque en últimas toda investigación, incluso aquellas que se imaginan borrando a los sujetos, son producidas desde contextos históricos, entramados sociales, una serie de lugares, de lugarizaciones que definen perspectivas concretas. Eso fue lo primero que dijimos. Lo segundo es que la investigación en estudios culturales la entendemos en relación con prácticas, en relación con transformaciones, y ahí nos metimos en que de pronto la palabra que usábamos de intervención no era la más adecuada, porque esa palabra pues está muy marcada primero por unas concepciones de arriba hacia abajo, como de una intervención así militar o de una gente que tiene las cosas claras sobre otra gente que no tiene, que son simplemente eh, eh, contenidos vacíos, o la otra idea de intervención como de resolver problemas. Y ambos problemas sociales y ambas formas son formas que desde estudios culturales cuestionamos. Entonces hablamos que de pronto la palabra más acertada o el concepto más acertado para entender cómo desde estudios culturales pensamos la investigación es la de praxis. Esto es vinculación de teoría con práctica, vinculación de producción de conocimiento con transformaciones contextuadas, situadas, lugarizadas, y esas intervenciones le tenemos que poner comillas porque tiene esos problemas que, pues, con hacer cosas en el mundo. No es simplemente entender, no es simplemente conocer, sino también hacer. Eh, eh,
modificar, producir asuntos en el mundo y obviamente no es el mundo que me excluye, sino entendemos que nosotros hacemos parte de ese mundo. Eso fue lo segundo que planteamos. Lo tercero es que la investigación en estudios culturales es una investigación que parte de las molestias personales, parte de los embutes propios, de esos escozores existenciales que nos constituyen. Por lo tanto, la investigación en estudios culturales la entendemos entripada, no entendemos la investigación como un asunto simplemente de la razón, de la lógica, de cerebritos por allá que no tienen corporalidades, ni tienen emocionalidades, ni tienen, no, entendemos la investigación que está entripada, obviamente no es solo tripas, pero es muy importante las tripas, las vísceras son muy importantes. Y también nos metimos en una conversación muy interesante que eso hace que lo que tratamos de abordar en estudios culturales, como es algo que nos molesta y que vemos como síntoma, porque eso que nos molesta no solamente tiene que ver con nosotros, sino con el contexto histórico social, con las relaciones sociales y de poder y prácticas de significación que nos definen. Entonces, en estudios culturales la investigación no la entendemos como una investigación sobre objetos. Entonces, esa distinción de el sujeto que conoce, que además es solo razón, versus el objeto como la gente que es conocida, esa verticalidad que cuestionan muchas otras tradiciones, como la investigación, acción participativa, etcétera, etcétera, en estudios culturales no va, porque es que nosotros no estamos investigando a otros. Nosotros no tenemos el problema de cómo hablamos, de si hablamos por otros o no, de si estamos dándole la voz a otros o no, porque estamos siempre trabajando sobre nosotros. La investigación de estudios culturales no es sobre otros, y menos desde perspectivas iluministas o salvacionistas, sino que nuestra posición nuestra concepción de investigación desde estudios culturales es un nosotros. Siempre es un nosotros y no es un nosotros idealizado, sino un nosotros en tensión, un nosotros heterogéneo, un nosotros en problemado, ¿cierto? Eso tiene unas implicaciones un montón y trabajamos un poquito sobre eso. Entonces, eso fue lo que avanzamos ayer. No sé si alguien sobre eso que avanzamos ayer o sobre la pequeña síntesis que yo he hecho quiere hacer algún comentario, tiene alguna pregunta o le echamos para adelante. Yo, antes de echar para adelante, me gustaría, pues, llamar a que activemos las cámaras, a que nos veamos. Sí, eso está eso muy feo, uno hablando por ahí. Sí. Ave Y María, ayer hablábamos de las ansiedades, ayer hablábamos de las ansiedades que nos generan los procesos de investigación y todo esto, y pues también estos espacios virtuales nos generan unas ansiedades que, pero quiero es que el profesor impresionante. la mano. Ven, ya les comparto un meme que tengo por aquí maravilloso, que lo pongo siempre, lo pongo siempre que puedo, lo pongo por ahí. Yo lo abro, se los muestro, porque ustedes también son profes. Ustedes han tenido Sí, esta sensación, ¿verdad? Yo les voy a contar esta sensación, ¿verdad? Compartir esta imagen. Me encanta esta imagen. ¿Cómo la ven? ¿Les parece conocida? Esa imagen es como, pucha, sí, uno hablándole a un uno parece. clásico. Sí, yo creo que eso Sí. es una de las cosas más chistosas que se ha generado con esto. Bueno, Ajá, entonces ahí, sí. profesor, habla. Ahora sí tenemos algunas cámaras, ya Ahora sí, salvan las patrias. a sus Esas manos. Sí. imágenes. Bueno, listo. No, no sé si Ahora alguien sí, quiere hacer algún el profesor, comentario. Dale, Liz. el profe Carlos Duque. Dale, Carlos. Gracias, Eduardo. ¿Me escuchas? Te escucho muy bien. Bueno, ayer se me fui pensando en algo que dijiste y, y creo que hace parte de unas polémicas en las cuales hemos estado en algunos momentos de nuestros caminos involucrados. Y es Qué que bien. es evidente que tanto tú como yo, más allá de, no sé, de cualquier prevención, estamos en un lugar privilegiado.
de Tal cual. clase, de raza, de género. Y, y a veces, el caso tuyo que trabajas con comunidad afrodescendiente y yo que trabajo pues con población indígena, bueno, trabajo no, acompaño, camino. Ha habido una interpelación muy fuerte en el sentido que por más buena fe y por más buena voluntad que tengamos, nosotros no estamos por nuestros méritos en el lugar que estamos. Eh, y es muy complejo y además doloroso porque a veces hay ataques muy fuertes, ¿no? Eh, y entonces esa construcción del nosotros podría tener ese, digamos, ese pie de página que tendría que decir ese nosotros o nosotres, pues, eh, tiene que ver con el hecho de que además estamos en uno de los países más complejos de este continente, el segundo más inequitativo, uno de los más racistas, el más violento sin duda. Entonces, bueno, quería preguntarte al respecto de esto, porque ayer sentía que como que pasamos muy rápido y no, que digamos, no tengo que ser negro para estudiar sobre los negros. Sí, pero vos sabés que hay otras prevenciones de las cuales no nos podemos salir y habitamos en esas contradicciones. Quería preguntarte eso para que lo conversáramos. Vale, no, es una pregunta muy importante y no creo que la vaya a resolver del todo. Creo que voy a ofrecer algunos insumos, además insumos que como tú mismo lo dijiste, uno los va como adquiriendo a través del tiempo y de las confrontaciones que uno tiene y de las interpelaciones que uno tiene. Yo veo ahí veo tres cosas muy importantes. Uno, pensemos en la comunidad negra o en los afrodescendientes. Ahí tampoco hay un nosotros, porque quien habla, habla desde un género, desde una orientación sexual, desde una posición de clase bien concreta, desde una posición política, o sea, hay muchos afros de derecha o de izquierda o anarcos o comunitaristas. Hay un asunto también de unas marcaciones de lugar. O sea, no es lo mismo ser alguien negro de Medellín con todas las generaciones, tres generaciones en Medallo, que ser del río Mira o de ser de Palé. Y dentro de la idea de el nosotros negro, ahí existen una serie de criterios de silenciamiento y de clausuras. Entonces la gente del Pacífico, cierta gente del Pacífico asume que puede representar a la negridad o a los afros como tal, o cierta gente que son hijos de senadores que han explotado a sus compañeros en Quibdó y en el Chocó, hablan de nosotros los afros para acá. Entonces, lo primero que yo te quiero plantear es que ese de nosotros los negros o nosotros los afros es más complicado de lo que uno piensa. Ahí tampoco nadie se puede parar como representante que engloba y que clausura la negridad o la afrocolombianidad. Entonces el nosotros ahí tampoco es un nosotros que se puede cerrar tan fácilmente. Ahí hay una gente que ha estudiado, otra gente que no ha estudiado. Hay una gente que es gente de bien y hay otra gente que es gente de verdad. O sea, entonces es un montón de complejidades que hay en ese nosotros. Y es un nosotros que siempre implica ciertas clausuras, porque cuando alguien habla en nombre de lo afrocolombiano desde la tradicionalidad, es una tradicionalidad particular que saca un montón de gente, que excluye un montón de gente. O cuando hablan desde, no sé, Miguel Polo Polo, cuando habla de nosotros los afrocolombianos, él está hablando desde una posición política muy particular. Y todos tienen posiciones políticas. Uno comparte o no. Por ejemplo, pensar la guerra o la violencia como exterioridad de las comunidades es un error teórico y político grandísimo. O sea, las comunidades nosotros las representamos como víctimas carentes de agencia, como que solo tienen una posición y es la posición que a nosotros nos gusta, siempre son los buenos. Eso me parece que el primer insumo que yo quiero ofrecer es ese, lo que no quiere decir que si yo existo en este mundo con una marcación racial,
de negro, eso no quiere decir que eso no diga cosas importantes sobre mi experiencia, ¿cierto? Ahora, la experiencia tiene que necesita discurso, no está por fuera del discurso. Entonces está ese primer elemento. El segundo elemento que me parece importante es que yo creo que confundimos unidades de análisis o problemáticas con gente. Cuando yo pienso en racismo, yo no estoy pensando en gente negra o no estoy pensando en la gente concreta. O si yo estoy estudiando el conflicto y yo puedo estar en Tumaco, pues yo no estoy estudiando a Tumaco, yo estoy estudiando el conflicto que, entre otras cosas, se escribe en Tumaco. Entonces nosotros tendemos a confundir problemáticas teóricas con la gente. Entonces, que yo estoy estudiando, no sé, desigualdad social y estoy trabajando con los NASA. Entonces, yo no estoy estudiando los NASA. Además, ¿quiénes son los NASA? Los Misaki, los abuelos que son los taitas y todo eso, o las mujeres viejas, las mujeres jóvenes, o los pelados que están en Popayán y que están enganchados. Entonces, bueno, ahí me estoy volviendo el primer punto, pero el segundo es no confundir las problemáticas con la gente, ¿cierto? Ese es un segundo insumo que hay que pensar muy bien. Si yo estoy pensando el racismo y las luchas antirracistas, eso me implica, por ser blanquito precisamente, por ejercer de blanquito. O sea, entonces, eso es lo segundo. Y lo tercero es que yo creo que existen comunalidades que van por otro lado. Por ejemplo, yo me siento más cercano a la gente proleta popular de Cartagena por mi trayectoria, por yo haber nacido y crecido en Medallo, popular, todas esas cosas, ciertas emocionalidades, ciertas sensibilidades, que lo que puede sentir, voy a poner nombres, pero esto no es para enjuiciar, lo que puede sentir Mara Vivero con respecto a la cultura popular cartagenero. Mara Viveros es una mujer que tiene una trayectoria de vida muy distinta en términos de clase social. Entonces las comunalidades no se cancelan porque yo soy blanquito, porque hay otras cosas. Entonces a mí eso me parece, lo que estás planteando, Carlos, una cosa muy, muy interesante que no podemos dejar de desconocer. Y a mí me encanta. Yo toda la vida he trabajado, llevo 30 años trabajando en estas temáticas, en estas problemáticas en el Pacífico colombiano. Y a mí me encanta que esa discusión se ponga sobre la mesa, porque es una discusión muy valiosa. ¿Quién habla a nombre de quién y con qué implicaciones? Y yo creo que eso no se cierra con un asunto de vamos a hacer una medida de melanina. Yo creo que el asunto es más complicado. Y ahí hay gente muy negrita y muy de derecha y muy facha. Y paracos también. Entonces, el asunto es, bueno, ¿cómo enfrentamos eso? No sé si, además porque cuando vos preguntas es porque te ha tocado. La gente que no le ha tocado anda por el mundo sin ese tipo de preguntas. Pues es una pregunta fundamental. ¿Cómo nos escribimos? ¿Cómo nos dejamos interpelar? Y también cómo nos dejamos callar. O sea, a mí no me van a callar, pero si me bravean y todo y veo que la cosa, que tienen razón, yo me callo. No sé, me parece importante eso. Ahora, no estamos por méritos, que fue como empezaste. Yo sé a qué estás apuntando. Estás apuntando a todo este discurso que sanciona el orden social establecido como un asunto de gente que tiene méritos, que ha trabajado, y los otros son pobres porque son pobres o no son educados porque decidieron ser pobres o no educados, porque son un sujeto moral tachable. Te entiendo eso ahí. Ahora, también hay que ver que la academia no es una homogeneidad. Yo todavía hoy, soy un dolor en el culo para la antropología en Colombia, porque la antropología en Colombia, los que hablan sobre la antropología en Colombia, los que escriben sobre antropología en Colombia son gente de bien, son gente súper linda, gente que nació en unas condiciones muy concretas, que les pagaron los estudios afuera, gente con el camino barridito. Y son mis amigos y son gente muy bonita y de pronto políticamente tienen. Pero el asunto de la clase social
En la academia, hay, o sea, hay, que se les cuele un proleto o una proleta por ahí, o eso, la academia también es un dispositivo muy enclasado, no solamente enrasado, sino enclasado, pero también no es homogéneo. Y eso es lo interesante de la cosa. No sé, Carlos, fui muy honesto con la respuesta, de pronto se me va la mano por ser honesto con las cosas, pero es lo que me parece que es una pregunta fundamental de cómo nos paramos frente al mundo. Sobre todo cuando decimos que la investigación no es una exterioridad, sino que nos implica. Cuando pensamos una investigación que nos implica, entonces, bueno, ¿cómo nos implica? ¿Y eso qué significa con respecto a otras gentes con las que nos identificamos políticamente o con las que trabajamos porque los amamos y porque a veces nos sacan la piedra y no sé, entonces me gustó mucho esa cosa. Bueno, pues también si Carlos quiere responder, pero también No, tenemos no, o conversar o interpelar, o sí. No, no. conversar, sí, o sea, no es como que next, no. No, Bueno, no, 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 simplemente, claro, que decía era que no Cómo ves estamos, esos insumos? ¿Vos cómo los sí, has sí, visto? ¿Vos cómo te parás ahí? yo, no, no, primero que te decía que no estamos, digamos, en el lugar que estamos, necesariamente solamente por los méritos, desde luego, yo sé que todos los que estamos aquí hemos estudiado desde chiquitos y la lectura, comprendo pues esos hábitos no, a mí eh, he sentido, lo digo acá, pues, ataques fuertes de algunas personas afro muy radicales, y sobre todo por cosas que yo no he decidido, por ejemplo, la imagen en un evento, la imagen que soy blanco, Ujú. en un evento sobre buen vivir, entonces, por ejemplo, alguien dijo que yo era me recuerdo mucho, gracias por este círculo de apoyo, que yo era un pachamamerto chatarra blanca, hablando Oye, por los eso está indígenas. muy bueno. Yo lo voy a anotar. Eso de chatarra blanca, yo sé, es la traducción de basura blanca en el inglés. Exacto, El white trash. exacto, un pachamamerto chatarra blanca. Y entonces pues yo intenté acercarme a esta persona y más palo me dio. Pues intenté hablar, ve, pero yo quiero entender. Entonces, bueno, a partir de ahí me dijo otro colega que es evidente que estas personas tan radicales siempre van a existir, y ellas no quieren pues bueno, hay unas cosas ahí, incluso decía el colega, son hasta necesarias esos gritos radicales, pero finalmente el evento se dio y en otro evento fue que unas feministas nos interpelaron porque había un círculo de colonial. Yo no lo decidí, me invitaron y caí ahí y resulta que éramos tres hombres blancos hablando de giro de Ah, colonial en derecho. Entonces yo dije, es inaceptable, tiene razón la compañera y pedí que hubiera una mujer que nos acompañara, una compañera y los otros compañeros se negaron, que esto era por méritos, ellos sí dijeron. Y entonces fue muy curioso, pero utilicé el evento para hablar precisamente de eso y pues que la mujer está esas son muy buenas. excluida en la academia, pues sí, y eso se vive, pues eso no se lee, ¿no? Esas son cosas, sino que cuando llega la interpelación, bueno, la encajas y reflexionas y para adelante, ¿no? Claro, a mí me parece muy importante que existan esas voces, incluso así de radicales. Me parecen muy valiosas. Yo siempre las saludo, ese tipo de intervenciones, y muchas de ellas se hacen con razón, sobre todo cuando vos te has zapateado la vida, cuando te ha tirado al piso, vos tenés una perspectiva, digamos, menos cosmetizada. Yo no sé si ustedes vieron Parásito, esa película coreana. Hay una línea donde la mujer le dice al marido, o sea, la benevolencia es un lujo de los ricos. O sea, cuando vos tenés que hacerte la vida a punta de codazos, vos no necesariamente te portas bien o decir las cosas como deberían decirse y pueden parecer agresivas. Entonces, lo que te quiero decir, Carlos, no es nuevo, aunque en las últimas, digamos, 10 años, esas voces se han ido posicionando y me parece que en términos generales demandan transformaciones importantes en lo que es la academia, en lo que es el gobierno, eso es muy importante. Y no solamente en términos
de mujeres, de afros, de muchas cosas. Creo que eso son vientos democratizadores y problematizadores de ciertos elitismos. Eso me parece muy bien y yo no me lo tomo como una cosa negativa o como una cosa, sino como una cosa muy interesante y algo que debe generar un montón de asuntos. Ahora, también siento que hay que interpelarlos, porque a mí que me hablen, que yo hablo por los afros. Bueno, sí, pero usted tiene una experiencia particular y tal. Y por ejemplo, para decirles, pues para ponerles lo político sobre la mesa, Marta Lucía Ramírez dice que es feminista. Ahora, ¿será o no? Bueno, ay, ahí también, o sea, no es suficiente con ser mujer, no es suficiente con ser feminista. Hay muchos feminismos y no es lo mismo un feminismo lésbico, negro, decolonial como el de Ochi, que un feminismo clase mediero de derecha que como el de clase mediero, no, ni siquiera clase mediero de élite como el de Marta Lucía Ramírez. Pero eso no quiere decir que ese feminismo no importe. ¿Sí? Ese feminismo también importa. Me hago entender un poquito por ahí. Entonces, a mí yo le doy la bienvenida a eso y me parece como una cosa muy, muy valiosa. Hay un testigo de Stuart Hall que yo suelo compartir, que se llama así como algunas notas políticamente incorrectas sobre lo políticamente correcto. Y él plantea, en ese texto, Stuart Hall plantea un argumento que a mí me parece muy, muy valioso. Y es que las transformaciones en términos de estas voces, de estos lugares, incluso del lenguaje, no deberían encararse en términos de una imposición autoritaria, sino en términos de procesos de interpelación, de seducción, en últimas de hegemonización, en el sentido más lindo de la palabra con gran. O sea, eso también hace parte de la política. No habría que cancelarlo en nombre de una imposición autoritaria de policía, para usar ahí una distinción de otro filósofo sobre el asunto. Entonces, pero de todas maneras, yo siento que tienen todo el derecho de estar imputados con el mundo y de decírselo a uno en la cara. Eso me parece ahora, eso no significa que entonces yo me calle, ¿no? A ver, pues, ¿y qué es lo que tiene que decir? ¿Y qué es lo que va a plantear? Bueno, no sé, si hay algún otro. Ahí está levantada la mano William. William, Sí, William. Y también aquí hay acá una intervención de María del Carmen que dice en el chat, la radicalización de las comunidades también hay que verla desde los contextos históricos y considero que es necesario. Y dice Claudia, unas rutas políticamente incorrectas a través de lo políticamente correcto y nos pone el link ahí. qué bien, gracias, Claudia. Sí, querido William. Hola, buenas noches para todas y Hola, para William, ¿cómo todos. estás? Muy bien, gracias. No, Eduardo, simplemente quería hacer un comentario a partir del resumen pues, que nos hacías aquí en esta introducción de hoy y que tiene que ver con una asociación que hice ayer un poco con todo esto que nos planteas de cómo la investigación nos implica y mi link ahí a donde lo llevo es como al territorio del arte, ¿no? Claro, Y la creación, aprovechando por ahí un poco el trabajo de grado de una de las estudiantes que ayer lo comentaba, de investigación, creación. Y, y lo veo en ese sentido, sobre todo, digamos, particularmente como con ese quiebre que marca el arte moderno en términos voy a decir así, como de rechazar el considerar como algo separado la obra de la existencia, ¿no? Y retomando ahí esa noción que nos traes de praxis, pues es como ponerla al lado de la poiesis, ¿no? Eh, praxis igual a poiesis, crear es crearse, ¿no? Y justamente como en los procesos de creación, en esa obra, un artista plantea cuál es su relación con el mundo, cómo esa obra de alguna manera también modifica el curso de su vida o la transforma o la corrige, ¿no? En términos de esas transformaciones de las que nos hablabas. Y incluso hay un autor por ahí que se llama Nicolás Bourriaud que habla
en términos de haz de tu vida una obra de arte, ¿no? Entonces, nada, era simplemente hacer como ese link, comentar ese link que sucedió en mí, pues como Claro, punto de invitación a no anularse, ¿no? Como, claro. William, y viste que ayer estuvimos conversando que desde estudios culturales la idea de investigación no es algo que descarte o que desconozca esa dimensión de la creación. Incluso ahorita vamos a hablar un poquito de lo que he mencionado como pluralismo metodológico, y uno de las invitaciones del pluralismo metodológico es a combinar cosas que usualmente no se combinan. Uno puede hacer, no sé, una instalación como parte del proceso de investigación. Y eso genera un montón de asuntos, no solamente de conocimientos orientados, de datos, como dirían otros, sino que eso genera un montón de emocionalidades, de esteticidades. Entonces, yo creo que una de las ideas que me gustaría que ustedes tuvieran en la cabeza es que la investigación en estudios culturales es una investigación que invita a que imaginemos cosas, a que nos arriesguemos a hacer cosas que usualmente no nos arriesgamos a hacer, que no nos atrevemos a imaginar. Y esa, pues, la parte de la creación es algo que puede ser muy poderoso. Ahora, que sea una creación y una, digamos, esta dimensión, no sé, como algo articulado, pensado, anclado a lo que estamos entendiendo en estudios culturales. Porque yo te voy a ser muy sincero ahí también, qué pena que me vaya la mano, por ahí hay mucha posudez también, mucha posudez, muchas huevonadas, y yo creo que hay que ser más, no sé, como más anclados a la problemática, a la molestia propia y al proceso de investigación que cualquier, o sea, no cabe cualquier proceso de creación ahí, me parece a mí, que tiene que estar en vínculo con lo otro. Bueno, entonces, vamos a seguir hablando un poquito de el cuarto elemento que había mencionado, de cómo entendemos la investigación en estudios culturales. Y yo lo plantearía de esta manera. Una investigación en estudios culturales debe ser algo distinto, algo más complejo que una constatación de lo que ya sabemos. Si nosotros vamos a hacer una investigación en estudios culturales para constatar cosas que ya sabemos y no encontramos nada nuevo, no nos cuestionamos los supuestos y las categorías y las elaboraciones que teníamos cuando empezamos la investigación, creo que hemos perdido el tiempo. O sea, en estudios culturales no entendemos la investigación como un asunto de una imposición de una serie de asuntos consabidos. No pensamos que la investigación o acceder a entender el mundo que nos está convocando es un asunto que se limita a la violencia epistémica. No es tener armado una teoría así y entonces que Nancy o que Foucault o que Deleuze, y lo molecular, y llegar y ¡pum! E imponer esa cosa como ilustración el mundo no nos ilustra la teoría, el mundo es más y nos debe como tensionar y complejizar mucho más de lo que inicialmente pensamos. Entonces, la investigación en estudios culturales debe producir nuevo conocimiento y debe producir conocimiento que incluso que nos interrumpa una serie de asuntos consabidos. Y yo decía que mucho de la investigación, por ejemplo, que se ha hecho en el Pacífico colombiano desde la Ley 70 es ir a constatar lo que ya sabemos. Bueno, y ya sabemos entre comillas, porque se va y se dice, no, las comunidades negras y las prácticas tradicionales de producción y el territorio, o sea, se repite la misma cosa. O sea, yo creo que hay miles de páginas que están vomitando un relato que además no tiene mucho anclaje en el mundo. O sea, ¿dónde se encuentran esas comunidades? Yo recorrí el Pacífico por muchos lados y yo no he visto esas comunidades por ningún lado. Entonces, lo que quiero decir es que la investigación en estudios culturales nos invita auténticamente a producir
a generar conocimientos, a entender el mundo de formas que no lo hemos entendido antes, a producir, como dice Larry Grossberg, mejores relatos, mejores cuentos de lo que es el mundo. Y para eso, para una investigación que produzca realmente nuevo conocimiento, que produzca, que nos sorprenda en lo que encontramos, hay como tres elementos que son fundamentales. Primero, la investigación en estudios culturales no es un jugueteo filosófico. O sea, si ustedes quieren juguetear filosóficamente, la investigación de estudios culturales no es el escenario para hacerlo. Y me refiero al jugueteo filosófico, es aquella gente que es muy inteligente y que anda haciendo, no sé, malabares con biopolítica y necropolítica y se quedan por allá jugueteando con conceptos. Eso es un ejercicio que puede servir para otras cosas, eso es filosofía política o eso es otro asunto, pero eso no es investigación en estudios culturales. En estudios culturales hay que meterle el culo al mundo. La investigación en estudios culturales es una investigación que está empíricamente orientada. Toca salir de la camita, toca salir de los textos, toca meterle el culito al mundo para hacer investigación en estudios culturales. La investigación en estudios culturales no es textualismo, la investigación en estudios culturales tampoco es hermenéutica, filosofesca. La investigación en estudios culturales implica que nos piquen los zancudos. Entonces, ese es un punto importante ahí. Tiene que ser empíricamente orientada. Lo segundo es que esa investigación que nos va a sorprender, que nos va a producir conocimiento que no sabemos, parte de una estrategia. Y es una estrategia que es la de ir contextuando, de contextualizar, de tratar de entender las diferencias que hacen las diferencias. ¿Cuáles son las diferencias que hacen la diferencia? ¿Qué es lo que pasa aquí y ahora que hace que esto sea distinto de lo de allá y en otro momento? O lo de allá y en este momento. Entonces, el punto es una contextuación. Ahorita voy a hablar un poco de eso en términos del contextualismo radical, pero en principio es entender las densidades, entender las complejidades, entender las diferencias que hacen la diferencia. ¿Sí? Por ejemplo, entender que la idea de comunidad negra asociada a a las organizaciones étnico-territoriales es una subjetividad política que no es igual, no es equivalente a la subjetividad política y a la idea de lo negro que se circulaba en el Congreso, en el primer Congreso de Cultura Negra que se hizo en Cali en el 77. O sea, entender las diferencias, ¿qué son las diferencias? Comunidad negra, desde esa articulación etnizada, no es el negro en términos de una articulación racializada como la que existía en los años 70 con anclajes de clase. Si vos no entendés eso, si no entendés esas diferencias que hacen la diferencia, no estás operando en un plano de investigación de estudios culturales. Estudios culturales no busca operar en el plano de las abstracciones angelicales. No quiere ser plutónico. Eso se lo dejamos a gente inteligente, a los filósofos, o a la gente que hace hermenéutica o textualismo. Esa gente es muy inteligente, esa gente hace, porque estudios culturales se mueve en la investigación, se mueve en lo concreto. Le interesa lo concreto. Y lo concreto no es lo micro ni es el lugar. Lo concreto es entender en sus entramados mundanales, en sus impuridades, lo que es el mundo que enfrentamos, ¿cierto? Entonces, un concreto puede ser global. No es que el concreto tiene que ser la esquina del bar. O un concreto no tiene que ser simplemente la cuadra, sino puede ser una cosa mucho más grande. Entonces, ese es el cuarto elemento de la investigación como la entendemos en estudios culturales. Tiene que producir un nuevo conocimiento, tiene que interrumpir lo que ya sabemos. Tiene el propósito e incluso la responsabilidad política de darnos una mejor comprensión del mundo que queremos entender. Y para eso implica que que sea empíricamente orientada, que no sean jugueteos filosóficos, lo que no significa que no usemos la filosofía, que es otra cosa, que es un asunto que demanda una contextuación permanente
y que opera en el nivel de lo concreto. Entonces, ese sería el cuarto elemento de cómo entendemos la investigación en estudios culturales. Entonces, esos cuatro elementos constituyen como el cuadro de lo que define un estilo de trabajo intelectual y político donde la investigación es un insumo fundamental para la dimensión de la práctica, de la praxis que tenemos ahí. En general, en términos de si hubiera como una aspiración ética de la investigación en estudios culturales, es lo colectivo y colaborativo. O sea, trabajar colectiva y colaborativamente, interrumpir la idea del investigador como un individuo, como una autoridad, como una gran genialidad y pensar más en procesos de investigaciones colectivas y colaborativas, pero eso, digo, es una aspiración porque cada vez este mundo está más diseñado para que las individualidades sean las que estén operando. Bueno, habiendo dicho eso, voy a pasar como a otros aspectos que me parecen importantes que conversemos en este seminario. Y voy a una cosa muy concreta, y es que usualmente nosotros confundimos las herramientas, los instrumentos de investigación con los encuadres metodológicos, ¿cierto? Y incluso confundimos esos encuadres metodológicos con las argumentaciones del el porqué del cómo. O sea, confundimos las herramientas con el cómo y a veces confundimos esas herramientas o ese cómo con el porqué del cómo, ¿sí? Son como tres niveles distintos. ¿A qué nos referimos con las herramientas o con los instrumentos de investigación? Pues existen una serie de instrumentos como la observación participante. Ese es un instrumento derivado de la etnografía. Es un instrumento, una herramienta de investigación. Otro instrumento, no sé, la idea de la entrevista. La entrevista, o mejor, hay un montón de instrumentos dentro de la entrevista, porque hay entrevistas estructuradas, entrevistas, pero digamos que hay un conjunto de herramientas en la entrevista como una herramienta, ¿sí? O podemos plantearnos, no sé, la encuesta como una herramienta, ¿sí? Entonces, hay una serie de herramientas en la investigación, son como el martillo o como el serrucho o como el destornillador. El destornillador está diseñado para desarmar, no sé, televisores o licuadoras o cosas así, el destornillador de estrella, el de pala, esas cosas. El martillo, pues está diseñado para, eh, no está diseñado para para que uno se machuque, aunque en general uno se machuca, pero es para clavar cosas y romper cosas. Entonces, las herramientas en la investigación son unos instrumentos concretos que tienen unos alcances y unos límites. O sea, con un destornillador uno puede, no sé, le queda muy difícil cortar una tabla de madera. Ahora, un serrucho está diseñado para cortar la tabla de madera y más difícil es desarmar una licuadora con un serrucho. Se puede volver a armar la licuadora. Entonces, lo que quiero decir primeramente es que hay un plano, un registro de los instrumentos de investigación, de las herramientas de investigación. Y ahí, con respecto a estudios culturales, ahí no hay una relación de equivalencia entre un instrumento o un conjunto de instrumentos y los estudios culturales. Los estudios culturales pueden usar lo que sea en términos de instrumentos de investigación. Ahora, en una disciplina como la historia, por ejemplo, hay unos instrumentos que identifican su labor como historiador y hay otros que les cuesta traer porque incluso los otros colegas no reconocen esos instrumentos como parte de su caja de herramientas de historiadores. En estudios culturales nosotros le damos la bienvenida a todos los instrumentos de investigación. No quiere decir que tengamos que trabajar con este y este instrumento de investigación. Es más, en estudios culturales, como voy a plantearlo ahorita con el diseño metodológico, nos damos ciertas licencias en términos de articulación de instrumentos de investigación con instrumentos de creación o con instrumentos de otro orden que usualmente no son puestos conjuntamente, no son puestos
en un mismo proceso de investigación. Entonces, eso es lo primero que quiero decir. No hay una relación o una identidad o una predominancia de unos instrumentos de investigación con respecto a los estudios culturales. En antropología, obviamente, si es antropología social o cultural, hay una predominancia de ciertos instrumentos, incluso se los valora más que otros. La observación participante, por ejemplo, que es columna vertebral de la etnografía, es algo que difícilmente si uno está haciendo una tesis en antropología social o cultural puede evadir. Es más, si uno no hace eso y se va al archivo y trabaja con otros instrumentos, toca argumentar en el comité de defensa, ¿por qué no está haciendo etnografía? Y si uno está diciendo, ¿y por qué no está en el archivo? Y si uno está haciendo sociología, ¿por qué no están las encuestas y las estadísticas? Bueno, en todo caso, lo que quiero decir es que ese problema no lo tenemos en estudios culturales. Apelamos a los instrumentos de investigación con los cuales tengamos familiaridad y con los cuales nos queramos emproblemar en el proceso de investigación misma. Incluso los tomamos sin pedida de permiso, o sea, no vamos a pedirle permiso a los antropólogos para hacer observación participante. Y no vamos a hacer observación participante como se debe hacer en antropología, porque tampoco los antropólogos ahí se han puesto de acuerdo. Los malinowskianos piensan una cosa, los que piensan como Clifford Geertz piensan otra cosa, los que están pensando más en etnografía dialógica piensan otra. Entonces eso tampoco le podemos creer a los historiadores, a los sociólogos, a los antropólogos, que ellos tienen claras las cosas. Ellos parece que tienen claras las cosas. Y a veces discuten para adentro, pero en general las disciplinas son más heterogéneas, más complejas, más ricas de lo que uno se imagina, ¿cierto? Entonces, bueno, eso con respecto a los instrumentos. Ahora, con respecto a el diseño metodológico, ahí sí, en estudios culturales, maestros inventen. O sea, la idea es el pluralismo metodológico. La idea es el eclecticismo. Yo sé que la palabra eclecticismo es una palabra fea. Alguien dice que yo soy ecléctico y eso, mejor dicho, es como reconocer que uno tiene unas marcaciones de impuridad. No, en estudios culturales, el diseño metodológico lo que busca no es tener una esteticidad y una sistematicidad que usualmente se demanda desde las disciplinas. Aquí puede ser un Frankenstein. Yo puedo juntar, aquí, ojo, que aquí estoy hablando de etnografía, que ya etnografía es encuadre, no es simplemente instrumentos. Los instrumentos son la observación participante, pero la etnografía es encuadre. Puedo meter etnografía con instalaciones, y puedo, por ejemplo, hacer una instalación y a propósito de la instalación hacer una etnografía en esa instalación y pensar la cosa en ese sentido. Entonces, en estudios culturales, el encuadre metodológico depende más de, digamos, de los conocimientos previos que se tenga y de los alcances que se quieran generar en términos de lo que hemos llamado la intervención, ¿cierto? Acuérdense en que en estudios culturales no solamente estamos pensando en generar un buen conocimiento, no solamente estamos pensando en hacer estudios, sino que también estamos pensando en cómo esos estudios, ese conocimiento se traduce en praxis concretas, ¿cierto? Entonces, en el encuadre metodológico, en el diseño metodológico, en el cómo de los estudios culturales, uno puede y usualmente junta cosas que en las disciplinas no juntan. Entonces uno puede hacer etnografía con cosas que no necesariamente son entendidas o encajadas o pensadas por aquellos que usualmente trabajan en etnografía. Dale, Liz. No, pues aquí de pronto estoy, pues también porque no se trata de posar tampoco acá, que entonces, como soy de estudios culturales, entonces me causa un poquito de ruido, debe ser que a la antropóloga y a la socióloga que hay en mí le causa un poquito de ruido. Entonces, porque yo creo que uno puede llegar al pluralismo metodológico si uno tiene la primera parte que es como
el marco teórico, o sea, esa red de relaciones de la que hablábamos ayer, muy clara. Es decir, si yo sé qué es lo que... Y si yo tengo en mi cabeza como el mapa, por decirlo así, de lo que quiero indagar, pues fácilmente podré practicar el pluralismo metodológico. Porque es que a veces siento que entonces se piensa que como es estudios culturales no es riguroso o simplemente eso es una cosa así ecléctica, pero es que el eclecticismo es difícil de lograr. Es decir, creo yo que ahí incluso es más difícil el pluralismo metodológico que si yo tengo un método activista o que si yo hago etnografía pues tradicional, clásica, porque eso me desacomoda como el mapa cognitivo y epistémico. O sea, yo tengo que básicamente ver a deconstruir lo que aprendí pues disciplinariamente y tengo que aprender como a relacionar, como, pues como un poco lo que hablan los estudios culturales sobre las articulaciones, a pensar en articulación. Entonces, imagínate, tienes que pensar en clave de articulación, en clave de contexto, en clave teórica también. Entonces, me parece que al final resulta siendo incluso más complejo, pero siento que sin ese armazón teórico, sin esa estructura, sin ese mapa de lo que yo quiero ver, pues se vuelve más difícil todavía. No sé si Claro. me... Liz, varios elementos aquí. Yo estoy aquí simplemente estableciendo la distinción entre instrumentos y encuadre metodológico y cómo eso operaría en estudios culturales. Pero tú tienes toda la razón que sin teoría no tenemos la posibilidad de investigación. Incluso a mí me parece maravilloso ese planteamiento de Stanislao Zuleta de que sin pregunta no hay lectura y no hay investigación. Si no, uno no tiene una pregunta de investigación y esa pregunta de investigación supone una serie de apuestas o de entramados conceptuales muy particulares. Ahí tienes toda la razón, pero hay otros elementos que dijiste que me parece importante que no queden sueltos porque pues hay gente que no está trabajando en el campo de estudios culturales y eso puede generar como malentendidos que no necesariamente tienen que estar. Uno es que los estudios culturales siempre se hablan con acento. O sea, los estudios culturales se hablan con acento. Por ejemplo, si yo tengo una formación en artes plásticas de pregrado, entonces yo entro a conversar en estudios culturales con ese acento. Si yo tengo una formación en antropología, entro a conversar en estudios culturales con ese acento. Estudios culturales es una conversación donde siempre escuchamos múltiples acentos. No es que estudios culturales cancele las formaciones disciplinarias, sino que estudios culturales invita a una conversación que llama transdisciplinaria, y esto de las metodologías tiene que ver con eso, donde, por supuesto, no podemos desconocer los procesos de formación, desformación previas, y eso no es parte de un problema, sino que es parte del mundo con el cual se hace estudios culturales. Entonces, eso en primer lugar. Ahora, cuando yo hablo con acento antropológico, seguramente me voy a hacer las preguntas o los problemas que aborde, seguramente voy a traer algunos instrumentos o algunas estrategias metodológicas que yo he aprendido y que he trabajado en ese proceso. Pero la invitación de estudios culturales es, bueno, y si de pronto piensa que otra cosa que no se ha hecho en esa formación disciplinaria se puede traer, pues hay que traerla y hay que traerla seriamente. Sí, o sea, la idea de pluralismo metodológico no es que, uff, entonces yo llego y hago cualquier cosa porque cualquier cosa es igualmente válida, no. El pluralismo metodológico es una invitación a que si yo he hecho etnografía, pues podría ser etnografía y ojalá la combine, la conecte con cosas que yo no he hecho, pero en ese proceso pues tocaría ir y entender esos otros instrumentos o esos otros encuadres como operan. Pero la idea no es reproducir, no sé si yo voy a meterme con un encuadre más de la historia, de trabajo de archivo, no necesariamente tengo que reproducir el canon
de los historiadores con respecto a la manera como rezan el archivo, ¿no? Uno puede heréticamente meterle al archivo y para los historiadores formados en su historia, eso es una herejía, eso es herético, eso no es de verdad. O al revés, alguien que venga de historia y se meta con etnografía, los antropólogos somos muy conservadores en eso. O sea, los antropólogos somos muy conservadores en general, pero, pucha, pero en eso. Entonces, la etnografía, si no es Malinowski, es la discusión mire, con los colegas. Estamos discutiendo etnografía 2.0 y para muchos colegas eso no puede ser etnografía. Porque si no está el indio y uno no está en la mitad de la aldea del indio, eso entonces no es etnografía. Y si uno no trabaja con indio, entonces no es. Entonces, o sea, lo que quiero decirles es que pues se puede hacer etnografía cuando uno no tiene una formación, digamos, antropológica, entre otras cosas porque la etnografía no es patrimonio de la antropología y las mejores etnografías las están haciendo desde otros lados, disciplinarios incluso. Entonces, lo que quiero decir es que es esa actitud, es una actitud no de clausura, sino una actitud de apertura. Y eso implica ciertas responsabilidades intelectuales, pero no quiere decir que entonces si yo no tengo la validación del canon de los antropólogos, que está también lleno de disputas, les puedo contar eso, entonces yo no puedo hacer etnografía porque no tengo. Entonces, es más en ese sentido lo que estamos planteando. Ahora, la transdisciplinariedad que dije cuando empecé a hablar de estudios culturales fue lo primero que mencioné. La transdisciplinariedad en estudios culturales no se entiende como una sumatoria de disciplinas, se entiende como un proceso de, no de desconocimiento disciplinario, pero sí de descentramiento disciplinario a partir de dejarse contaminar, ojalá en procesos colectivos y colaborativos, pero si no es así, de dejarse contaminar de lo que le tienen que ofrecer a uno la gente que se ha formado en artes plásticas, de lo que le tiene que ofrecer a uno la gente que se ha formado, no sé, en periodismo, que se ha formado en ciencia. O sea, creo que es más una actitud, es un talante de dejarse contaminar. Se lo va a decir con una palabra muy clara: abandonar los patrioterismos disciplinarios. ¿Por qué, jueputa, si hay patrioterismos disciplinarios? Ave María, eso mejor dicho, y que yo soy sociólogo y la sociología es lo mejor y si no se hace como. No, esa no es la actitud. La actitud es: vamos a conversar y lo que traes, bacano, pero ojalá hagas otras cosas que no has hecho con lo que has hecho también. O sea, es esa invitación, ese es más por ahí. Y ojalá, por eso siempre lo he planteado como una aspiración, la cosa se haga colectiva y colaborativamente. Lo más lindo que se ha hecho en estudios culturales se ha hecho desde ahí. Y se ha hecho con autorías colectivas y se ha hecho con discusiones de muchos años. Eso de hacer investigación para publicar un paper para que a uno el MinCiencia le ponga carita feliz, eso no encaja muy fácil en estas ideas de la investigación. Entonces es por ahí, no sé si fui, pero implica más rigurosidad, o sea, implica más trabajo, implica pensar la cosa más duramente. Tenemos manitos alzadas del decano y del profesor Adrián. ¿No? Y con esa biblioteca detrás, ese decano tiene que hacer una pregunta muy inteligente. Ave María, con todos esos libros. Chucho, usted con todos esos libros. Uno Todos son de dirá, solo antropología, por montador. supuesto, entre otras cosas. Dale. Gracias. No, el concepto de transdisciplinariedad, que creo que es el que da fundamento tal vez Claro, a sí. todo este ejercicio, ¿cierto? Como usted mismo lo ha señalado. Está más allá, como su misma nominación lo implica, el ir más allá de la disciplina, pero incluso ir más allá de las disciplinas, en el entendido de aproximarnos a esas otras formas de conocimiento que no están regladas ni están disciplinadas, pero que tienen a su interior unos códigos de generación de conocimiento, y si me permite la redundancia. Entonces, en esa perspectiva,
cómo también en esta visión metodológica aprendemos del conocimiento no reglado por las disciplinas para incorporarlas en un ejercicio de justamente de estudios culturales, ¿no? Quería como Claro, indicar eso pues y cómo lo ves. mira, vale, hay muchas cosas. Eh, yo creo que habría que diferenciar interdisciplinario, transdisciplinario de indisciplinario. Y en estudios culturales somos a veces muy irreverentes y eso de indisciplinario o no disciplinado convoca bastante. Y lo voy a hacer muy rápido para ir a la pregunta o al comentario que estás haciendo. Eh, el interdisciplinario es simplemente la sumatoria de disciplinas donde no se toca, donde no se jode en la vida. Es como en una mesa donde se sienta un médico, un abogado, un ingeniero, un antropólogo, y bueno, el problema de la contaminación en Quibdó, bueno, médico, ¿qué dice usted? Ingeniero, ¿qué dice usted? Antropólogo, y se suma y se escribe y se pone portada, se le pone un título y va para pintura. Esa es la interdisciplinariedad. Y es interesante, o sea, no es un ejercicio menor tampoco que las diferentes disciplinas digan lo que piensan sobre algo en particular, pero no se interpelan, no se tocan. La transdisciplinariedad, ahí sí hay un ejercicio de descentramiento, hay un ejercicio no de cancelación, ojo, transdisciplinariedad no significa que neguemos la valía, la importancia de las disciplinas, pero es entender que es una conversación donde uno no puede mantenerse impune. Es una conversación donde yo entro con la actitud de dejarme tocar, de dejarme contaminar y de aportar también y de contaminar. Entonces es, como decías Jesús, es una especie de descentramiento, es un trans, ¿cierto? Esa es la de transdisciplinar. Ahora, lo de la indisciplina o lo indisciplinar o no disciplinar es más como interrumpir lo que algunos académicos han llamado la colonialidad del saber. O sea, el establecimiento académico como el único lugar supuestamente donde se produce conocimiento y las disciplinas o el conocimiento experto como el único conocimiento posible. Entonces, incluso existe una corriente muy importante dentro de estudios culturales, que es la que se trabaja en Brasil, por ejemplo, con José Jorge Carvalho o en Ecuador, con Catherine Walsh, o aquí en Colombia, en la Universidad del Cauca con Albán, el maestro Albán, Adolfo Albán, donde se está planteando esa pregunta de centrar ya no solamente la disciplina, sino de centrar el conocimiento experto para conversar, para dejarse interrumpir por formas de conocimiento que vos llamás no reglados, no disciplinados en el sentido de no estar encorsetados en el establecimiento académico. Entonces, la primera parte de la respuesta es, claro que eso se ha hecho bastante desde estudios culturales, hasta el punto de que para Catherine Walsh es más preciso hablar de estudios interculturales y pone el inter como un paréntesis antes del culturales. Eso es una cosa. ¿Yo qué pienso? Yo pienso dos asuntos ahí. Uno, que los conocimientos disciplinarios son menos monolíticos y son más heterodoxos de lo que parece. Porque los antropólogos somos gente, aunque no parezca. Y del ejemplo de la antropología, pero pueden ustedes poner sociología, ciencia, o sea, somos gente. Y entonces un antropólogo Samario Jesús, de esos pelados de un barrio popular, pues hacen, ven, hablan antropología desde la samarianidad. O un pelado en Quibdó que hace antropología. Entonces la forma de encarar, de encarnar, de decir, entonces las preguntas que se hace y cómo conversa con la antropología no es como lo hacen en Oxford o no es como lo hacen en Harvard. Y en Estados Unidos o en Inglaterra también hay muchas posibilidades de encarnar las antropologías. Entonces, lo primero que yo quiero decir es que los conocimientos disciplinarios
también implican conocimientos no reglados, más de lo que creemos, porque los hacemos gente de carne y hueso, porque lo hacemos gente que tenemos trayectorias y por eso algunos hablan de antropologías disidentes, incluso antropologías que no pueden ser reconocidas por el canon antropológico como antropología porque son heterodoxas, se les escapan, se les desbordan. Entonces es lo primero que yo diría. Yo no diría que por un lado está el conocimiento académico o el conocimiento reglado de las disciplinas y por otro lado el conocimiento de las comunidades, porque las disciplinas las hacen gentes que pertenecen a comunidades. Y están muy interrumpidas, muy habladas, muy pensadas. Por eso se habla de antropologías hechas en Colombia o antropologías, esas lugarizaciones. Eso por un lado. Y por el otro, en eso que llamamos comunidades, el conocimiento experto está hace rato produciendo sus subjetividades. Y hace rato es desde el primer día de la creación. Cuando a mí, por ejemplo, Carlos Rosero o Charo o Francia Márquez se me paran a conversar, yo escucho un montón de antropologesco, aunque no se hayan formado en antropología. Yo escucho mucho antropologesco, escucho cultura, territorio, identidad. Entonces, también allá, en esos conocimientos que se producen no reglados, también está el conocimiento experto. Entonces, lo que yo diría, querido decano, con respecto a esa pregunta es, por supuesto que de hecho hay una corriente en América Latina que piensa los estudios culturales en clave de interculturalidad. De hecho, ahora, lo que yo creo es que la interculturalidad, como ha sido pensada usualmente como las comunidades como exterioridad de Occidente, del conocimiento occidental, es más, debe ser como complejizado, enriquecido, un poco más. No sé, es un poco por ahí lo que quería decir. Pero, y a mí, personalmente, todo lo que sea indisciplinado, todo lo que sea disidente, todo lo que sea irreverente, todo lo que sea narco, yo ya estoy ahí. Eso a mí me convoca de una. Pero es mi manera particular de encarar la cosa. Bueno, no sé, ¿cómo vamos ahí? ¿Hay más, Liz? ¿Hay más Hay más, preguntas, más sí. comentarios? Dale. Tenemos un comentario del profe Adrián. Ah, Bueno, profe. gracias, Liz. Lo mío es corto, yo creo que llegó tarde a la conversación, pero bueno. Lo que acabas de decir, no lo pensaba yo plantear ahí, pero Eduardo me hace acordar de algo que veíamos en el proyecto que estamos ahora en Villarrica, era que ellos tienen unas definiciones muy claras, por ejemplo, de lo que es territorio, sin que uno vaya y le diga territorio es esto, ellos lo tienen muy claro, es una definición complejísima, Claro. y uno se queda como O que, biodiversidad, y ahí por hay un ejemplo. montón de conocimientos incorporados, Ujú. sí. Pues la pregunta ahora sí, la intervención, que te digo que llega tarde la discusión, va por este lado. Eh, si pensamos en términos del diseño metodológico y lo definimos en términos, yo siempre jodiendo Eduardo con lo de las palabras como ayer, si lo definimos en términos de pluralismo metodológico, no, el término pluralismo no daría la impresión que uno estaría ahí como tomando prestado de, entonces como uno diría, voy a tomar un poquito de este método que es más antropológico, voy a tomar un poquito más de este que es sociológico, voy a tomar un poquito más de este que es historiográfico. ¿Y qué tan viable sería, en cambio, plantear una definición más cercana a ese espíritu subversivo y anarquista de los estudios culturales, de descomponer la disciplina y hablar más bien, trayendo a colación a Feyerabend, de un anarquismo metodológico? Mm, ¿Y qué tanta cabida le verías tú a ese concepto de anarquismo metodológico en la forma de hacer los estudios culturales? Eso es todo. perfecto. Mira, con respecto a pluralismo metodológico, ese es un concepto que los gringos han introducido con respecto a eso que se hace en estudios culturales. Yo prefiero hablar de eclecticismo estratégico y sin pedida de disculpas. Y sé que la noción de eclecticismo estratégico produce mucho escozor, porque eclecticismo es una palabra con muy mala prensa dentro de la academia. O sea, lo peor que le puede pasar a uno en la vida es ser ecléctico. Y yo creo que no. O sea, yo creo que es un eclecticismo estratégico y es un eclecticismo responsable.
Ahora, lo que busca no es producir organismos sistémicos, lo que busca es producir Frankensteins, y porque lo que queremos es asustar, no queremos producir como unos organismos sistémicos, ordenados, que los epistemólogos pues les encanta, ¿cierto? Entonces, eso por un lado. Ahora, lo de anarquismo metodológico, lo de Feyerabend, viejo, hace tanto tiempo lo leí, cuando leía Kuhn y no lo tengo en la cabeza ahora pero tengo que volverlo a leer porque lo que yo recuerdo de Feyerabend, y tú me corriges si estoy equivocado ahí, es que él estaba en contra de este totalitarismo metodológico que definía las disciplinas. Y por eso él habla de anarquismo metodológico. Me tocaría trabajarlo y ahora que lo has mencionado, yo, va a tocar leer porque si se llama anarquismo metodológico me gustó. Y recuerdo que ese es como el punto central de su argumentación, de Feyerabend, de que no hay un método científico. Que vos ves a Mario Bunge y a todos los positivistas puñeteros se vienen en los calzones con el asunto del método científico. Lo que cuestiona Feyerabend es eso precisamente, y por eso utiliza la idea de anarquismo metodológico. Pero le voy a dar una vuelta, le voy a dar una vuelta porque lo leí en la de Antioquia. Yo tenía pelo cuando estaba leyendo a Kuhn. A mí me fascinó mucho esa conversación entre Kuhn, Popper, Feyerabend, el positivismo lógico, el falsacionismo, o sea, todo eso me parecía fascinante. Yo le dediqué varios años a esas lecturas, pero ahora me coges con los calzones abajo de entrar en detalle con el Feyerabend. Pero muy bacano, ahí lo anoté y lo voy a leer. Estamos igual. ¿Sabes? Esa fue lectura de maestría en Medellín, entonces también tengo que volver sobre eso, pero eso me quedaba sonando y me gustó Pero vos mucho. sos más joven que yo, hombre. No sé. Pues yo estoy muy cucho. Yo ya he tomado mucho tinto. Pero básicamente es el propósito, el espíritu, para decirlo incluso en esos términos tan pesados, el espíritu es que los totalitarismos metodológicos que están asociados a los procesos más de los patrioterismos disciplinarios, de que si tú eres historiador, solo puedes hacer historia de esta manera, no es lo que habita a estudios culturales. Estudios culturales lo que habita es, bueno, maestro, ¿qué lo imputa? ¿Qué quiere conocer? Agarre. Y entonces, la primera parte de tu pregunta, sí, es agarrar pedazos. A mí me parece muy valioso una discusión, una crítica que hace un antropólogo argentino que se llama Carlos Reynoso. Tiene un libro precioso que llama Apogeo y decadencia de los estudios culturales. Ese libro hay que leérselo, es una crítica, además porque es un libro escrito con pasión. Y mucha gente, no, es que se le ve la rabia. Para mí eso es un plus del libro, no una cosa que le... o sea, es un libro escrito con pasión. Y es un libro escrito con pasión desde una concepción de la antropología. E insisto, la antropología no es una. Y la concepción que tiene Carlos Reynoso, que él fue el traductor de Clifford Geertz y que además hizo una compilación súper importante que llama El surgimiento de la antropología postmoderna, a él le sabía mierda Clifford Geertz, a él le sabía mierda todos esos postmodernos, porque él es un positivista que no todos los antropólogos son eso. No todos los antropólogos pensamos que la antropología es una ciencia de esa manera. Bueno, entonces, lo que quiero decir es que en ese libro, Carlos Reynoso dice que los estudios culturales son predadores metodológicos, que no han inventado ninguna metodología, que lo único que hacen es ser predadores de las metodologías de otras disciplinas. Y tiene toda la razón. Tiene toda la razón. Y además dice que nosotros no hemos producido conocimiento que aporta la acumulación de... Tiene toda la razón. Nosotros no somos disciplina, no buscamos producir un canon de conocimiento de estudios culturales, ¿no? El conocimiento que producimos es situado para patear hormigueros porque nos duelen las tripas. Punto. Y además dice, y el concepto central de estudios culturales es articulación. Mire, que Larry Grossberg lo define de esta manera, Hall lo define de esta manera. Eso no se han puesto de acuerdo. Yo le hubiera puesto una nota al pie de página al librito de Carlos Reynoso. ¿Y será que los antropólogos se han puesto de acuerdo con cultura? A mí me parece que tampoco.
por mucha ciencia que sea, tampoco se han puesto de acuerdo. Pero el punto no es ese, el punto es que Reynoso le critica a estudios culturales que no han producido metodologías, que son predadores metodológicos, que no han producido conocimiento, que no, acumulación de conocimiento. Claro, tiene toda la razón. Es como yo pararme al frente de un palo de naranjas y decirle, palo de naranjas, vos no servís, vos sos muy malo porque no producís aguacates. Claro, palo de naranjas no produce aguacates. Usted puede quedar ahí parado al lado del palo de naranjas 30 años y no le va a producir un aguacate. Claro, entonces lo que es el libro es un síntoma de un escozor que produce estudios culturales en el contexto argentino, porque ahí tiene ciertos significados muy concretos, y que es una crítica absolutamente certera. ¿Por qué? Porque no queremos ser ciencia. La ciencia se la dejamos a gente importante, como la filosofía también. Nosotros queremos producir unos conocimientos situados de cosas que nos molestan, ni siquiera para salvar al mundo, ni siquiera para solucionar problemas, sino para emproblemar más el mundo. Queremos patear hormigueros, eso es. Y eso es el palo de aguacates. Ahora, yo quiero juzgar un palo de aguacates, yo juzgo al palo de aguacates por el sabor de los aguacates, por cómo son los aguacates, incluso si tengo una perspectiva productivista de cuántos aguacates da, cuánto dura el palo de aguacates. Pero el Reynoso no sé. Pero entonces sí tomamos, Adrián, sí tomamos y a veces tomamos mal y no importa. Bueno, y también está la profe Claudia. Gracias, Liz. Gracias, profe Eduardo. Hola, Claudia, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? Muy bien, por lo que veo. Bueno, a mí me Tomando genera jugo, muchísimas... tomando jugo a esta hora que debiera estar tomando ron, porque estoy dando clase. Bueno, Y a el mí decano me regaña donde yo esté tomando ron. me generan muchísimas preguntas toda la exposición que usted presenta, pero tengo algunas en Vale, particular. dale. Muy bien. O sea, ¿qué implica eso de cuestionar esos límites metodológicos y las técnicas de investigación que, como dice usted, constriñen a los practicantes de las disciplinas? ¿Cómo desnaturalizar ese asunto en nosotros, que es bien complicado porque venimos de una formación científica muy fuerte, muy fuerte? Y eso es difícil, y lo digo también particularmente por el asunto que nos compete en términos de asesorar a los chicos en la maestría, porque nosotros somos bien canónicos y cuando yo a veces veo, bueno, yo ahorita el trabajo de grados, cuando yo a veces las observaciones de los profes, los asesores, uno dice, somos muy canónicos, entonces, pero es como una especie de contradicción entre nosotros mismos, intentando salir, pero es como una camisa de fuerza. Es una pregunta. La otra pregunta es, ¿cómo no terminar con usted lo llama a veces transdisciplinar, a veces lo llama indisciplina, ¿cierto? En un mar de conocimiento de 1 centímetro de profundidad, cuando uno mira todo estas, cómo esto alimenta esa investigación. Entonces, lo que decía ayer, por lo menos anoche, Diana, a mí me generó mucha inquietud, porque ella decía, estoy leyendo sociología, estoy leyendo psicología, y yo decía, claro, está leyendo de todo. ¿Y cómo no terminar, cómo no hacer que terminemos pues leyendo mucho, pero que la profundidad sea poca? Y lo otro es, ¿cómo emulamos a la escritora inglesa Mary Shelley en lo referido a hacer Frankenstein en los estudios culturales? ¿Cómo logramos definitivamente emular esa obra maestra de Frankenstein en lo que tiene que ver con las propuestas? ¿Cómo logramos, cómo hacemos para que ese dolor de tripa, como usted menciona, no sea alcohólico de conciencias o un día ciencias? O sea, porque es una situación compleja, ¿no? Estamos ante los formatos que tienen que ver con ciencias, pero también estamos ante otro tipo de situaciones que nos cruzan y como usted dice, es visceral, es visceral y es lo que es importante para nosotros. Hasta ahí dejaría. Vale. No, mira, Claudia, muchas cosas ahí. Primero, yo creo que hacer estudios culturales es algo que pasa por desaprender, pero no por descartar todo lo que nosotros somos. O sea, yo no soy de los que piensan que estudios culturales es cancelar lo que somos y tirar al tarro de la basura las disciplinas o las herramientas que traemos. Yo soy de los que piensa, y ahorita lo decía con esa metáfora, de que estudios culturales se habla con acento. Y los acentos son muy importantes. Y no es que exista un estudios culturales sin acento y otros con acento, no.
todos siempre son acentos, siempre están acentuados y están acentuados de muchas maneras. Por ejemplo, los estudios culturales que se hicieron en Birmingham en los años 60, 70 están acentuados, no solamente por, digamos, por la tradición inglesa en general, que implica cierta manera de, cierto estilo de trabajo, que es más situado, más empírico, en contraste con el francés o con... No implica solamente eso, sino que implica una serie de discusiones que eran fundamentales en esa época, donde surge lo que se conoció o lo que se conoce como el marxismo cultural británico, de P. Thompson, Williams, toda esta gente. Y también está acentuado porque Stuart Hall venía de estudios literarios o Raymond Williams venía, entonces lo que podemos ver como estudios culturales en ese momento allá tienen una manera, un montón de acentuaciones. Nosotros acá también. Entonces, lo primero que yo quiero decir es que yo no entiendo los estudios culturales como una superación de las disciplinas o como un más allá de las disciplinas. Yo entiendo estudios culturales como una conversación con muchos colegas y una conversación que implica disputas, porque se piensa con otros y contra otros en general, uno piensa de esa forma, y se piensa con otros y contra otros que tienen estas tradiciones, estas marcaciones. En ese sentido, yo considero que los estudios culturales son rigurosos o no son. Yo no creo que estudios culturales sea una invitación a la social bacanería, a que hagamos lo que nos dé la gana, como nos dé la gana, porque el anclaje de los estudios culturales son las tripas, lo que nos molesta, y si queremos hacer adecuadamente sobre eso que nos molesta, no es menor la manera como entendemos lo que entendemos. Recordemos ese enunciado precioso del Marx del 19 que yo mencionaba ayer. Los filósofos han interpretado de múltiples maneras el mundo, lo que importa, sin embargo, es transformarlo. Lo que quiere decir Marx, y como se entiende en estudios culturales, no es que la transformación sea algo distinto de la interpretación. La interpretación es necesaria, pero insuficiente para la transformación. Ahora, no cualquier interpretación es igualmente potenciadora de la transformación. Entonces, la interpretación en sí misma hace parte de lo político, de la responsabilidad política. Entonces, los estudios culturales son conocimientos serios y rigurosos. Ahora, eso no quiere decir que sean canónicos en el sentido disciplinario, porque es un espacio de conversación donde se abren las posibilidades de contaminación, de interpelación, de desacomodación, que en las cajitas de las disciplinas son más difíciles de hacer. Estudios culturales es una invitación a imaginarse, a hacer cosas de otras maneras también, ¿cierto? Entonces, por ahí, lo primero que quiero decir es que estudios culturales no quiere decir que no es riguroso o no es serio. Así como decía al comienzo de que el hecho de que nosotros no estemos de acuerdo con la idea de que la objetividad es la cancelación del sujeto, porque no hay un conocimiento sin sujeto, y la mayor objetividad es aquella que reconoce, que pone en limpio, que explicita la perspectiva del sujeto. De la misma manera, aquí yo plantearía los estudios culturales necesariamente, si quieren ser significativos, si quieren ser pertinentes, si quieren ser, porque ese es su propósito, si quieren ser un proyecto intelectual y político, la dimensión intelectual tiene que pasar por la rigurosidad. Ahora, la rigurosidad yo no creo que se debe confundir con lo canónico. Yo creo que en lo canónico hay un montón de prácticas de solemnidad y de patrioterismos disciplinarios que no necesariamente hay que andar. Yo creo que yo puedo hacer archivo sin tener que seguir las líneas de ciertas escuelas de historia que dicen que tiene que hacerse de esta forma, porque dentro de los historiadores también hay un montón de disputas. O lo que decíamos ahorita, la etnografía. ¿Cuál etnografía? Es más, Estudios Culturales empezó a hacer etnografía en sociedades modernas, industrializadas, cuando la antropología estaba por allá haciendo etnografías en el culo del mundo colonial y haciendo etnografías con
sociedades primitivas, que le ponían entre comillas y todo eso. Entonces, lo que quiero decir, estoy pensando en Paul Willis, estoy pensando en el mismo libro de Uses of Literacy de Hogan. Lo que quiero decir es que rigurosidad no implica ser un lambeculos canónico. Yo creo que eso no hay que confundirlo. Lo que no significa que yo no pueda traer desde mi disciplina prácticas metodológicas o teóricas ahí. Ahora, lo otro que decías, un mar de conocimiento con un centímetro de profundidad. Vuelvo al ejemplo de las disciplinas. Antropología. Yo llevo desde el 87 leyendo antropología. Y yo conoceré, además por decisiones políticas e intelectuales, conoceré un 5% de lo más visible de la antropología. Yo nunca voy a conocer la antropología in toto, nadie, nunca nadie, ni Dios tendría que ser. Entonces, una disciplina también es un mar de conocimientos con un centímetro de profundidad. Ahora, en lo que a mí me importa, si yo estoy haciendo estudios culturales, digamos, desde, por ejemplo, Carlos Jacanamijoy, un pintor, hace su formación en la maestría de estudios culturales en la Javeriana. Y él está pensando el problema de cómo se inventa la indianidad como otredad y cómo eso se articula con el racismo y cómo su vida hace sentido en eso, porque para mucha gente él no es indio porque los indios están en comunidades, son pobres, hacen arte étnico y andan de pluma. Entonces, él no es un indio, incluso para muchos de los antropólogos canónicos. Para Luis Guillermo Vascos, él no es indio porque un indio burgués no puede ser indio, o un indio en Bogotá no puede existir. Entonces, y son antropólogos, y no cualquier antropólogo. Pero lo que quiero decirte es, para Carlos Jacanamijoy, él por supuesto tiene que tener un conocimiento en profundidad sobre racismo, antirracismo, sobre el asunto de cómo se produce la indianidad como otredad. Sí, ahora, y eso pasa por dónde, no solamente por leer antropología, pasa por leer cosas de sociología, pasa por leer cosas de historia, pasa por leer teoría postcolonial, pasa por... Entonces no es el hecho de que combinemos cosas lo que hace que seamos laxos o tengamos, sino tiene que ver con respecto a nuestros problemas y nuestras preguntas. Y en eso yo los invito a leer el librito de él, que es un librito muy bacano sobre eso del racismo. Ahorita se los pongo como enlazo, si alguien lo encuentra por ahí, está en la web. Es muy interesante. Además, parte de su trabajo fue un cuadro. Su tesis fue un cuadro. Y, bueno, ¿cómo hace uno, cómo en antropología uno hace tesis un cuadro? A los antropólogos se les queman las neuronas, así sea un indio el que esté pintando, se les queman las neuronas porque está ahí que la antropología tiene que ser allí, allí. Entonces, eso es precisamente lo que invita estudios a esas irreverencias, pero no son irreverencias donde uno no asume el camello, uno tiene que asumir el camello. Stuart Hall decía una cosa preciosa, decía que la transdisciplinariedad implicaba que uno hiciera mejor sociología. Y él dice uno, alguien que viene de estudios literarios, que uno hiciera mejor sociología que los sociólogos. ¿Por qué? Porque es que vos entras a la sociología y te toca sufrir entrar a la sociología. No es que yo voy a leer 2 testigos y entonces ya. Y en los que me gustan, en los que me parecen. No, entrar a la sociología con unas preguntas, con unas sospechas que en la formación disciplinaria de los sociólogos no están. Entonces yo puedo hacer mejor sociología que los sociólogos. Ahora, eso no se hace de un día para otro. Y en el caso de Hall, él nunca estudió, nunca se formó en sociología, pero él fue profesor de sociología hasta un profesor emérito de sociología en la Open University, ¿cierto? Pero su conocimiento de la sociología no era menor, no era superficial, pero no era un conocimiento derivado de una formación ahí. Ahora, en otras palabras, y termino con esto, ¿qué significa hacer o hacer antropología? Yo no sé si ustedes conocen a Arturo Escobar, un antropólogo maravilloso, maravilloso, que ha hecho unas contribuciones impresionantes a la antropología. ¿Saben qué estudió Arturo en el pregrado? Ingeniería química en la del Valle. ¿Saben qué estudió de maestría? Nutrición en Illinois. Y
en Illinois, no, en Cornell. ¿Y saben qué estudió de doctorado? Un doctorado interdisciplinario del desarrollo. Además, nunca había una clase de antropología y es uno de los mejores antropólogos. ¿Ustedes saben cuál es la formación de Levi-Strauss? Ese no vio clases de antropología. Entonces, nosotros a veces tenemos como una noción súper fetichizada de las disciplinas. A veces somos más papistas que el Papa. Ay, no me meto con la sociología porque es que los sociólogos, no, uno se les mete al rancho y va y discute con ellos y, todo, y la pasa hasta más rico. No sé, Claudia, ahí. Y el Frankenstein, yo utilizo la expresión de Frankenstein en el sentido de que es un ensamblaje con partes que provienen de diferentes muertos para que camine y asuste. A mí me gusta esa expresión de lo de Frankenstein porque asusta. El propósito de Frankenstein no es ser bello, no es ser armónico, no es ser una sola pieza, sino el propósito de Frankenstein es asustar. Y estudios culturales tienen que asustar. Y eso que la obra real no asusta, es una de las obras más bellas y más románticas. Debe ser preciosa. Yo no he leído el libro realmente, No lo invito. pero yo sí me he visto todas las películas porque me encanta Frankenstein. Gracias. Con gusto. No sé dónde estamos parados aquí en este momento. ¿Cómo? Preguntas, este comentarios. momento, aquí por aquí, Carlos Alberto decía, Eduardo, podemos encontrar en Manuel Zapata Olivella un ejemplo de aplicación de estudios culturales por tener en cuenta la etnografía, la antropología y la medicina. Qué bien. Mira, yo pienso que Manuel Zapata Olivella es un autor y una figura muy, muy impresionante. O sea, si uno lee su vida, además, que se haya ido pirateando, que haya estado por ahí trabajando en diferentes partes, que se haya formado en medicina aquí en la Nacho, en Bogotá, pero que termine haciendo todo ese trabajo con su hermana Delia pues de pensar lo del folclore y de este país en esa clave, pero también de hacer antropología y etnografía. Por ahí hay un libro que a él no se le reconoce mucho que se llama El hombre en Colombia. Es un libro del 74, que es una síntesis etnográfica y sociológica de Colombia. Hay otro del 92 que se lo pidió en ese momento Colcultura, se llama Etnografía de Colombia. Entonces, no, Manuel Zapata Olivella, impresionante, me le quito el sombrero. Ahora, yo creo que estudios culturales es más chiquito, no todo lo que es así, que combina cosas productivamente, que genera rollos, que hace intervenciones políticas. Yo no creo que todo eso haya que llamarlo estudios culturales. Yo creo que estudios culturales no debería ser una etiqueta imperial, como para subsumir o englobar a gente. Esto, por ejemplo, con Jesús Martín Barbero. El trabajo de Jesús es impresionante. Mucha gente lo reconoce incluso como un autor icónico de lo que llaman estudios culturales latinoamericanos. Pero el trabajo de Jesús implica muchas cosas. ¿Yo por qué lo voy a domesticar? ¿Por qué lo voy a meter en un cajoncito de estudios culturales y siga, ¿no? Por supuesto que el trabajo o lo que la obra, o lo que hizo, lo que implica y lo que sigue haciendo Manuel Zapata Olivella es una cosa que trasciende las disciplinas, todas las disciplinas. Y es una cosa monumental, con muchas críticas que se le pueden hacer, pues también porque es hijo de su tiempo y porque tenía unas teorías y no otras, pero es impresionante lo que ha hecho. Pues yo no diría que es estudios culturales, porque él es más grande que eso, a él no lo tenemos que. Yo sí creo que es uno de los que constituye parte del canon del campo de los estudios afrocolombianos, que ya sería otra cosa. Pero los estudios afrocolombianos están haciendo esa lectura en retrospectiva, porque cuando él empieza a trabajar, eso no existía. Es más, no existía la noción de afrocolombiano de esa manera. Bueno, pues hasta aquí en el chat no hay más preguntas. Y ya, Entonces sigo, sí. Ujú. sigamos esto. Entonces, a ver, vamos a la dimensión, a la relación entre teoría, teoría y encuadre metodológico o proceso de investigación.
Me parece importante que nos movamos, que problematicemos la idea de que uno recolecta datos, de que los datos están allá afuera en el mundo y que uno va y los recolecta. Y esto no es solo investigación en estudios culturales, sino que esto es un asunto de investigación en general. Los datos son producidos teórica y metodológicamente. Los datos no se recolectan, sino que los datos se producen. Lo que es un dato y lo que no es un dato está en función de una serie de criterios metodológicos y criterios teóricos. Entonces, esto es muy importante porque ni siquiera una descripción, cualquier descripción, que para muchos descripción es una cosa por allá y teoría es una cosa por acá. No, no hay descripción inocente teóricamente. Entonces, es muy importante que entendamos que el conocimiento, los datos, la investigación son constituidos desde unos prismas, desde unas inteligibilidades que están labradas por las categorías y están labradas por los criterios metodológicos que hemos decidido. Esto obviamente está en contravía con la idea más, digamos, más convencional de que uno se plantea un marco teórico por aquí y ese marco teórico uno lo deja en el proyecto y ya después se va al campo y en el campo uno recolecta los datos. No, yo pienso que es un ejercicio mucho más orgánico. Incluso yo considero que el campo mismo, la producción de ciertos datos implica también la interpretación, el análisis de los mismos. O sea, eso que una gente habla de que la investigación es, primero está el proyecto, después está la recolección de datos y después está la sistematización. Cuando yo veo una propuesta de proyecto en esos términos, a mí se me paran los pelos de punta, así los de la cabeza. Yo digo, bueno, ¿cómo está pensando este asunto? Entre otras cosas, ¿por qué? Porque lo que se plantea como pregunta de investigación en el proceso mismo del campo, si lo quieren llamar así, se transforma radicalmente y el campo es al mismo tiempo un ejercicio de interpretación. En ese sentido, yo quisiera que pensáramos cómo entiende la teoría de estudios culturales y cómo se conecta esa teoría con la idea de la investigación. Eh, Nuevamente, he estado hablando casi de Hall, nuevamente cito a Hall en una cosa que a mí siempre me ha parecido muy lúcida en esta manera de verlo. Él decía que la teoría es un desvío, un desvío para algo más importante. Entonces, ¿cómo entender esto? ¿Cómo entender esto? No es que Hall pensara que uno puede darse el lujo de hacer investigación o de producir conocimiento o de hacer cosas en el mundo sin teoría. No es que él dijera que hay que abandonar la teoría y uno se va al mundo a que el mundo le hable a uno. No es teoría fundamentada ni es ese tipo de prácticas de que la teoría se puede descartar y que el mundo le habla a uno. Entonces, es un detour, es un desvío, porque tampoco el propósito de la investigación en estudios culturales es producir teoría. O sea, estudios culturales como lo concibe Hall y como lo concebimos en una corriente muy particular de los estudios culturales, no busca producir teoría. Lo que busca es teorizar desde lo concreto. Y ese teorizar desde lo concreto es un teorizar situado que no pretende contribuir a una gran teoría. Y aquí tampoco estamos pensando en teoría de rango intermedio, estamos pensando más en teorizar desde lo concreto. Teorizar es distinto a teoría y es distinto a producir teoría, ¿cierto? Teorizar es el forcejeo con los ángeles del que nos hablaba Hall, de tomar
unas categorías, unos enfoques conceptuales que alimentan la problemática, la molestia propia, para en el trabajo de investigación misma, en el trabajo de generación de conocimiento, eso sea puesto en tensión, sea cuestionado, sea de alguna manera también puede ser confirmado convertido como darle mayor fuerza. Entonces, es muy importante porque aquí hay una discusión con muchos colegas que piensan que estudios culturales, el propósito de estudios culturales es producir teoría. El, desde Hall, y ahí me incluyo, y hay otra gente que está ahí, el propósito de estudios culturales es transformar el mundo. Y la transformación del mundo, pues, necesita teorización, pero no es el propósito producir o generar teoría por generar teoría. Eso por un lado. Por otro lado, yo creo que la idea de teoría que circula en muchos de nuestros escenarios es una noción profundamente fetichizada. Y uso la palabra de fetichización en el sentido de tomar una cosa por lo que no es, en el sentido de Marx, de pensar que en el mercado hay relaciones entre cosas cuando lo que hay en el mercado es un conjunto de relaciones entre gente, ¿cierto? Relaciones sociales de producción. Entonces, hay una fetichización de la teoría porque se piensa que la teoría es fundamentalmente casa de citas. Y casa de citas tiene una connotación positiva, ¿no? Es en el asunto de simplemente citar a una gente y además citarla de cierta manera. Y casi que el propósito es autorizarse. El propósito es pavonearse en el sentido de yo conozco, yo he leído, yo sé. Y fundamentalmente, eso lo mencionábamos ayer de salida, en muchas ocasiones está tan mal hecho que es teorrea. Muchos de los textos que yo veo que se enuncian como teóricos es un ejercicio de distanciamiento, de citas y de jugueteo con conceptos y a veces hasta mal jugueteo. Y es que Foucault dijo tal cosa. Y yo digo, pero Foucault leyó este personaje, ve puta, pero en busque. Y hay como un montón de lugares comunes ahí. Y hay como ciertas prácticas, una práctica que los gringos llaman name dropping, como soltar nombres y conceptos para despistar el enemigo. Eso no es teoría. Yo nunca consigo. Y eso de ninguna manera es el propósito que alimenta la investigación o la generación de conocimiento en estudios culturales. Ahora, cuando hablo de conocimiento, recuerden que es un conocimiento situado para allá, es un conocimiento urgencia para entender mejor, para poder joder mejor el mundo. Así es un conocimiento urgencia, que es un conocimiento que sirve para allá, aquí, ahora, y que no es para otra gente, para otro momento, que otra gente puede inspirarse ahí, pero no es el propósito ese el que anima la cosa. Entonces, ahí es muy importante entender que la teoría puede ser teorización, que me gusta mucho más esa idea del ejercicio de pensar teóricamente desde unos problemas encarnados, anclados a mundos específicos, a lo concreto. Y me parece muy interesante también la idea misma de que puede aparecer que la teoría opera sin ser citada, sin ser explícita, que la teoría que es más, cuando la teoría produce ruido, cuando se ve la teoría, no estamos teorizando, estamos pavoneándonos. O sea, se puede teorizar desde una descripción. Y esa descripción puede implicar un conjunto de categorías que no toca, que no necesariamente hay que hacer el pie de página, el conocimiento florero, el conocimiento del anticuario. O sea, creo que ahí
también hay una práctica, y esto es muy colombiano, es muy interesante que eso también tiene que ver con ciertos establecimientos académicos, el descreste, y entonces, y hay gente que se pasa haciendo eso y que cree que eso es lo importante, ¿no? Lo importante en estudios culturales, por eso empecé con la expresión de es un desvío, la teoría es un desvío para algo más importante. ¿Qué es lo más importante? Transformar el mundo. Ahora, no estamos hablando de el mundo en mayúscula y no estamos hablando de la transformación del día cero, tampoco estamos hablando de que yo, desde una perspectiva iluminista y vanguardista o salvacionista, eso ya lo desempacamos y creo que ya lo tienen claro. Por eso no me mallean cuando digo que lo más importante es transformar el mundo. No estoy metiendo por la puerta de atrás cosas que ya hemos desempacado en el sentido de que la noción de lo político en estudios culturales es una noción que implica el proyecto intelectual. Por eso Hall se planteaba que estudios culturales es un proyecto intelectual y político. Esto es una teorización de la política y una politización de la teoría. Esto es que la política, que lo intelectual tenga un lugar en la política, que no sea simplemente el comité de aplausos. Para aplaudir a las comunidades, uno no necesita meter esa dimensión intelectual. Uno puede aplaudir a las comunidades y meterse con ejercicios de investigación. O sea, entonces, lo político es pensado en clave de lo intelectual y lo intelectual es pensado desde lo político, pero no como clausura, no como, no es que entonces esto que no me gusta no va. Acuérdense en que otro de los elementos fundamentales de los estudios culturales en esta tradición, ojo, vuelvo a insistir, ustedes van a encontrar colegas que piensan que lo más importante en estudios culturales es teorizar y que teorizar es descrestar y citar, y además yo les digo a quiénes, porque hay unos autores que valen más que otros. Entonces, en esta tradición en la que yo me ubico, que es muy Stuart Halliana, muy en esa clave, en esta tradición el propósito no es producir gran teoría. Estudios culturales no es un ejercicio de gran teoría. Estudios culturales tampoco es mala filosofía. Estudios culturales es desde investigaciones empíricamente orientadas, teorizar para transformar. Eso es lo importante. Y transformar, yo uso mucho la metáfora de patear el hormiguero, porque no es salvar, no es solucionar problemas. Eso se puede hacer mejor desde trabajo social o, como decía yo la otra vez, mejor desde las iglesias y las religiones. Bueno, que también en la ciencia, en la academia hay mucho de eso de religión y de cosas. Entonces, es por ahí. Entonces, la teoría, la mejor teoría es la que no se ve. La mejor teoría es la que no produce ruido. La mejor teoría es la que orgánicamente está vinculada a lo que conocemos y a lo que nos permite hacer en el mundo. Porque es proyecto intelectual y político. Estudios culturales. No es académico siquiera. Estudios culturales no es un proyecto académico. Es un proyecto intelectual. Lo intelectual es más grande que lo académico. Es más otra cosa. Y por lo tanto, para recoger uno de los aspectos de la intervención de Claudia, MinCiencias nos importa un culo. En la tradición en la que yo estoy, nosotros no hacemos cosas para que MinCiencias nos dé caritas felices. Ahora, mucha gente hace eso y dice que eso que es necesario, pero el mundo es menos, a veces somos más papistas que el Papa. Y el mundo existió antes que conciencias y va a seguir existiendo después de que eso desaparezca. Entonces, la investigación en estudios culturales es una investigación más en clave de lo intelectual y más en clave de un pesimismo del intelecto, optimismo de la voluntad, y eso intelectual entendido en clave de lo político como teorización de lo político y politización de la teoría. Sé que he dicho un montón de cosas ahora, pero lo resumiría este último punto de esta forma. Estudios culturales es una investigación que podemos pensar como eclecticismo
estratégico, o el anarquismo metodológico del federado. Eso toca hacer la tarea para ver si sí es por ahí, pero el eclecticismo estratégico implica no un desconocimiento de las formaciones disciplinarias y del trabajo previo que traemos, sino una potenciación, una catalización de eso, entendido como un desacomodamiento también, como un desaprendizaje de cosas. Y lo que estaba planteando al final es que la idea, la vinculación entre teoría e investigación, no hay investigación sin pregunta, no hay investigación sin teoría. A veces la teoría que opera en las preguntas de investigación no son la casa de citas que la gente pone en el marco teórico, sino otra cosa que ni siquiera sabe que está operando. Uno a veces opera con teoría liberal y en el marco teórico está citando feminismos decoloniales, pero en el mundo está operando con teoría liberal, que los individuos existen y toman decisiones, y entiende la interseccionalidad como puro liberalismo, como sumatoria de... Bueno, no voy a abrir esa ventana. Lo que quiero decir es que no se puede pensar sin teoría. No se puede producir conocimiento sin teoría. Y aquí estoy hablando de teoría en un sentido amplio del término. No es simplemente lo que los expertos o las academias enuncian o reconocen como teoría. Estoy pensándolo casi como sistemas de representaciones, sistemas categoriales que nos permiten hacer inteligible, que nos permiten hacer asible el mundo. Y ese hacer inteligible y asible el mundo es lo que una gente llama conocimiento. Y digo esto como nota al pie de página. Yo creo que tenemos que revisar esa palabra de conocimiento, como tenemos que revisar la palabra de ciencia, porque conocimiento y ciencia se enuncian y tienen unos efectos que yo no creo que son los mejores. Yo creo que a veces fetichizamos también la idea del conocimiento, como si fuese buena, como si fuese una cosa que produce un agente. No sé, creo que ahí hay un problema por trabajar, así como en ciencia. Eso sí nos lo regaló en bandejita el Foucault cuando dice que las ciencias implican un tipo de ordenaciones, de autorizaciones que suponen exclusiones de una serie de conocimientos que ya son conocimientos adyectos, no aparecen ni siquiera como conocimientos, son subordinados o descartados. Él utiliza un concepto que en este momento se me escapa. Entonces, es eso. Ahora, mañana yo quisiera hablarles ya en concreto de metodologías que conozco más, que es la etnografía. Yo creo que ese puede ser un aporte en este seminario. ¿Cómo hacer etnografía en clave de estudios culturales? Porque no es lo mismo hacer etnografía en clave de antropología que en clave de estudios culturales. Y no me voy a extender por otros encuadres metodológicos, porque ahí sí, como Claudia, yo creo que zapatero a sus zapatos, y para hablar huevonadas, el tiempo sobra. Entonces es mejor hablar de cosas que uno ya más o menos ha transitado y más o menos conoce. Y me gustaría hablar de eso en el principio de la sesión, y me gustaría dejar una obra al final para que los estudiantes sobre todo, pero si los profes se animan a conversar bien, hablen de sus preocupaciones con respecto al proyecto. O sea, que esto se traduzca. Bueno, y esa conversación está muy bacana, pero ¿y eso como para qué? Desde mi proyecto concreto. Entonces, de pronto invitar a los estudiantes a que mañana se animen a, a exponer algo que les preocupa de su proyecto de investigación, de su proceso de tesis. Bueno, pues yo creo que nos ha ido muy bien entre ayer y hoy. Hoy ya empezamos. Ayer de todas maneras fue muy inspirador, ¿no? Ayer quedamos como muy picados con todo esto de las vísceras y de la tripa. Hoy estamos hablando de la ciencia acá. Bueno, estamos transitando todos los infiernos. Y mañana la etnografía. Entonces, bueno, yo ya quiero verla porque antropóloga, etnógrafa. Yo estoy que me lo de la etnografía, a ver si nos desajustas un poquito más, Eduardo. Bueno, muchísimas gracias a todos y a todas. Esto se está grabando.
Deme un minuto, tenía la mano levantada, pero era que quería decir algo a... Ah, perdona, pensé que te había quedado levantada. Iba a decir Dale, solamente Claudia. una cosita y es que me parece bastante retador en lo que tiene que ver con la escritura y en términos de la escritura, evitar la citación, la citadera, que es un asunto que de verdad está muy centrado como en el latino. No sé por qué, habría que hacer el estudio, pero el latino está centrado. Y es muy común encontrar bloques de citas sin comentarios siquiera, sino como si era la cita y si era el texto. Y es más difícil escribir en relato, es mucho más difícil escribir un relato en primera persona o si se quiere en el programa estático, es mucho más difícil porque implica un conocimiento. Entonces es muy bonito, yo leí la tesis de Jacana hoy y cuando yo la leo y la leo, o sea, es una tesis muy preciosa porque es un relato de una experiencia, pero eso no quiere decir que no haya teoría detrás. Cuando uno empieza a leer texto, uno evidencia el aspecto teórico y eso es un ejemplo también, que no necesariamente yo tengo que citar al autor del autor o a la cita de la cita, sí, para evidenciar los aspectos teóricos. Por eso nosotros como profes también y como escritores en esta tónica es complejo, porque ese tipo de escritura me demanda más, me demanda muchísimo más. Hacer un relato en primera persona no es solamente relatar lo que yo vivo en el día, tiene que ver, está cruzado con lo teórico. Entonces, quería como comentar ese asunto porque me parece muy bello, pero muy retador, precisamente, Claro. de las escrituras más complejas que existen, porque articularlo, sí, porque sí, claro, yo me puedo parar a hablar, ¿cierto? Pero esto también está relacionado con lo que decía, no quiere decir que no tenga rigurosidad, ¿cierto? Pero no quiere decir tampoco que sea academicista. Esa no es la idea tampoco. Y podríamos decir que a través de lo que dice, de acuerdo con el relato, estamos hablando de teorizar, porque es que a partir Sí, del relato de la experiencia, ¿cierto? Y de la experiencia situada o contextualismo radical, que es una de las características, implica que en mi brote la teórica tal cual. a partir de la experiencia que me cruza. Quería como hacer ese comentario y quería pedir el favor a ver si mañana podemos tocar, y me parece muy interesante esos procesos de investigación colectivos y colaborativamente, porque no es fácil, uno se juntan cuatro, y usted hace un pedazo y usted hace el otro, pero realmente, ¿qué implica hacer una investigación colaborativa, colectiva? Mucho más ahorita con los chicos que están y las chicas que están haciendo el trabajo de maestría. ¿Qué implica conversar con otro? ¿Qué implica definitivamente pensarse el problema del otro? Que también me parece que es muy bello. Es un asunto muy complejo, pero muy bello. Quería solamente dejar esos comentarios. Muchas gracias. Claudia, mañana, si no lo hago, ¿me acordás? Voy a hablarles de un par de experiencias de seminarios de investigación en estudios culturales en la presencial, donde asumimos un seminario, 2 veces seminarios de investigación desde eso, para contar la experiencia, que es una experiencia que tiene cosas muy interesantes, muy valiosas, pero también muchas tensiones por lo que vos decís, porque tenemos tan metido el chip de la individualidad que la forma como encaramos eso es partir el asunto. No nos imaginamos de otra forma. Entonces, si mañana no lo digo, me acordás, porque me parece muy importante también dar ejemplos concretos de cómo se hacen estudios culturales. Porque cuando uno se queda muy en lo general, de pronto se pierde la carnadura y la vitalidad de eso. Y lo que dijiste al principio, la escritura no es menor. La escritura no es un asunto que se hace al final y que no hay que... La escritura es fundamental, entre otras cosas porque un buen texto en estudios culturales es uno que el lector no pueda pasar impunemente por ahí, que al lector le duela el mundo. Entonces, creo que la escritura no es un asunto menor, no es un asunto de último momento y es un asunto que, no, ahí hay toda una política y una poética que hay que pensar. Bueno, listo, entonces yo los dejo, nos vemos mañana Sí, nos a vemos las mañana. 6 en punto. Nos A las vemos. 6 en punto. Descansen. Estamos Hasta grabando, luego. entonces les pasamos luego las grabaciones para la gente. Bueno, hasta luego, que esté muy bien. Hasta Chao, chao. luego. Gracias. Gracias.